Estimado, muy buenos días. Soy José Sepúlveda, como bien dijo Juan Pablo, y empezaremos con la presentación de lo que será administración de perfiles y diseñador de interfaz de usuario. ¿Cuál va a ser la agenda de esta presentación? Primero, los tópicos que vamos a tener van a ser primero unas definiciones, posteriormente cómo se realiza una creación de usuario, cuáles son los tipos de licencias, la asignación de estas mismas, las autorizaciones generales y adicionales, qué es lo que es la propiedad de datos, cómo se puede editar la interfaz de un formulario y para concluir un pequeño resumen. Ok. Empezando por las definiciones, lo que quisimos hacer acá es dar las definiciones un poco más relevantes para esto. ¿Qué pasó? Un segundo. Ok. Ok. La primera definición dice que un perfil es un entorno personalizado específicamente para un usuario que contiene configuraciones de la interfaz, restricciones y permisos propios de cada usuario. También las autorizaciones permiten a los usuarios visualizar, crear y actualizar documentos. Asimismo, se asignan de acuerdo con las definiciones de propiedad de datos. Cada usuario puede tener únicamente un administrador. En un segundo, parece que tenemos un problema con la pantalla. Denme un segundo, por favor. Sí. Ahí sí, parece que volvió la imagen. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Adelante. Okay. Partiendo por las definiciones, vamos a repetir que un perfil es un entorno personalizado específicamente para un usuario. Este contiene configuraciones de la interfaz, restricciones y permisos propios de cada usuario. También las autorizaciones permiten a los usuarios visualizar, crear y actualizar documentos. Asimismo, se asignan de acuerdo con las definiciones de las propiedades de datos y cada usuario puede tener únicamente un administrador que la asigne. Un punto también relevante es que para permitir el uso de la aplicación debe asignar los tipos de licencia apropiados para cada uno de los usuarios. El siguiente punto de la agenda es la creación de un usuario. Como podemos ver, para realizar la creación de un usuario en SAP Business One, tenemos que ingresar al módulo de gestión, definiciones, general y usuario. Se nos abrirá una ventana, la cual estará inmediatamente lista para poder crear e ingresar un usuario. En este caso nosotros tenemos al usuario prueba 1 y los datos a considerar son el código del usuario, el nombre del usuario y la clave de acceso. La idea también es que se llenen la mayoría de los campos. Por ejemplo, sucursal, departamento, el empleado, correo, etcétera. También más adelante vamos a estar viendo un poco más en detalle las definiciones de lo que es un empleado. ¿Ok? El segundo punto de la agenda son los tipos de licencia que tiene SAP Business One. Hay distintos tipos de licencia y nos vamos a enfocar en 4, que solamente los vamos a nombrar, que va a ser la licencia profesional, la limitación CRM, limitación logística y limitación financiera. Hay que tener bien en consideración los tipos de licencia, ya que de alguna manera estos restringen algunos módulos de SAP nativamente. Dicho esto, nos vamos a lo que es la asignación de las licencias en SAP Business One. ¿Cómo se realiza una asignación de licencia? Se la realiza desde el módulo de gestión, licencia y gestión de autorización. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, nosotros tenemos que seleccionar un usuario primeramente y en la parte derecha de la imagen aparecen todas las licencias que nosotros tenemos y que nosotros podemos asignar. Nosotros lo que vamos a realizar en este momento va a ser un perfil de un usuario de ventas y le asignaremos una licencia profesional.
El siguiente punto de la agenda son las autorizaciones generales y las autorizaciones adicionales. Para poder asignar o dar autorización a un usuario, tenemos que ingresar al módulo de gestión, inicialización de sistemas, autorizaciones y autorizaciones generales. Como lo dice la ventana, en la imagen en la parte izquierda aparece el usuario, en este caso va a ser prueba 1, y al cual le podemos asignar distintas autorizaciones, como se puede ver en el recuadro derecho de la imagen. ¿Ok? Una vez dicho esto, tenemos que tener las siguientes consideraciones. Primero, que pueden tener 3 tipos de autorizaciones. La primera es la autorización total, donde dice que el usuario puede visualizar y modificar datos para esta función. Posteriormente está solo lectura, donde el usuario solo puede visualizar datos y no modificarlos. Y también la falta de autorización, en donde el usuario no tiene acceso a esta función. Hay que tener en consideración, y muy importante, que hay documentos que deben tener más de una autorización para poder ser utilizados y guardados. Por ejemplo, una orden de venta necesita autorizaciones en periodos contables, numeración de documentos, series de numeración, tipo de cambio de índices, datos maestros de artículos y socios de negocio, y la misma propia orden de venta. Dicho esto, también podemos realizar autorizaciones de alguna manera de hacerlo más masivo, creando un grupo de autorizaciones. ¿Cómo ingresamos a los grupos de autorizaciones? Desde gestión, inicialización de sistema, autorizaciones y grupo de autorizaciones. ¿Cómo creamos este grupo? Nos va a desplegar esta pantalla y hay un botón donde dice crear grupo. Una vez hecho esto, se nos va a desbloquear la ventana que están en los recuadros en rojos, donde dice nombres y descripción. Le damos el nombre al usuario y el nombre al grupo y la descripción del grupo. ¿Ok? Después, posterior a esto, le damos crear y ya creamos un grupo de autorizaciones. También, para poder asignar después las autorizaciones a este grupo de autorización, desde el módulo de autorizaciones generales, en la parte izquierda de la imagen pueden ver que están los grupos de los usuarios, y en los grupos de los usuarios, en los grupos está el que nosotros creamos, que va a ser ventas, y desde la misma manera que se hace con el usuario, se hace en el grupo. Podemos dar las distintas autorizaciones en los distintos módulos que tiene SAP. ¿Cómo poder asignar los usuarios a los grupos? Es que desde la misma creación de donde se hacía la creación del grupo, nosotros podemos seleccionar a este, y como se puede ver en la parte derecha de esta ventana, se abrirá una ventana desplegable en donde aparecen todos los usuarios creados en SAP. Y dentro de esto uno selecciona dónde quiere que pertenezca este usuario y a qué grupo. Y este usuario obtendrá todos los permisos que tiene este grupo de autorización. Otra manera de agregar un usuario a un grupo de autorización es que desde el módulo de definiciones, general y usuario, hay un campo donde dice grupos de autorización. Donde salen los puntos suspensivos, se ampliará otra imagen, otra pantalla, perdón, y aparecerán todos los usuarios aparecerán todos los grupos y a los cuales puede pertenecer este usuario. La idea es que un usuario pertenezca solo a un grupo y tome las autorizaciones de este solo grupo. En este caso va a ser el grupo ventas que anteriormente habíamos creado. También, para hacer de alguna manera menos engorroso el tema de copiar permisos, una manera puede ser tomando al usuario y arrastrándolo hacia otro. Esto nos abrirá una ventana diciendo que se está intentando copiar las autorizaciones de un usuario hacia este otro. Como pueden ver, aquí yo estoy copiando las autorizaciones desde prueba 1 hacia prueba 2.
Esto posteriormente, bueno, lo vamos a ver un poco más gráfico para que se entienda de mejor manera. Eso quiere decir que las autorizaciones de prueba 1 se van a copiar de misma forma para prueba 2. Y otra forma de copiar los permisos es desde un botón donde dice copiar autorizaciones. Nosotros seleccionamos al usuario, seleccionamos este botón y se nos desplegará una ventana con todos los usuarios que tiene SAP Business One. Entonces nosotros seleccionamos a todos los usuarios que quiere copiar, que se van a copiar estos permisos. Le damos OK, entonces se copiarán todos los permisos a los usuarios seleccionados desde esta ventana. Hay una opción también que se llama autorizaciones adicionales. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué está definido esto? Y a qué hace hincapié derechamente SAP? Es a que se puede autorizar o no a acceder a alguna tabla creada por el usuario. ¿Cómo se realiza esto? En la creación de autorizaciones adicionales, dentro del mismo módulo de autorizaciones, tendremos una ventana en donde tenemos que crear los niveles de las autorizaciones. Una vez creado esto, nosotros tenemos que definir el ID del formulario. Esto se hace ingresando a la tabla de usuario, así. Cuando ingresamos a la tabla de usuario, nosotros tenemos que visualizar información de sistema en el menú superior de SAP y nos entregará la información de esta tabla de usuario. Lo que necesitamos específicamente, ese es el campo que está en el recuadro en rojo que dice Form y sale el número 11014, en donde nosotros tenemos que agregar este número al formulario y así hacemos la referencia a esa tabla de usuario. Entonces, en las autorizaciones generales, yo por ejemplo tengo a prueba 1 y le digo que a prueba 1, en el final dice autorización de usuario. En el final de esto me aparece el nombre de la autorización que yo creé, que es prueba 1. Y prueba 1, como está haciendo referencia a esa tabla de usuario, yo le digo que prueba 1 no tenga autorización a esa tabla de usuario, perdón, a esta autorización que se llama prueba o prueba de capacitación. Entonces, prueba 1 no tendrá acceso específicamente a esa tabla de usuario por el formulario que nosotros les dimos. El otro punto es la agenda es la propiedad de datos. La propiedad de datos sirve para resguardar los datos de una empresa. Lo que nosotros vamos a hacer es que prueba 1 y prueba 2 van a ser pares entre sí, los dos van a ser usuarios de venta y van a tener un gerente, el que puede estar monitoreando a ellos dos, ¿ok? Entonces, que prueba 1 y prueba 2 no puedan verse, no puedan ver los documentos que hacen entre sí, ni que tampoco puedan crear documentos de venta al socio de negocios que a ellos les pertenece, pero que el gerente sí pueda tener acceso a ambos, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a gestión, inicialización de sistemas, en parametrizaciones generales y en socios de negocios. Al final aparece un check donde dice activar propiedad de datos y gestionar propiedad de datos por. Lo que podemos hacer es activar este check y darle por socio de negocio y documentos, cosa que nosotros solamente prueba 1 y prueba 2 puedan hacerle documentos de venta específicamente a un socio de negocios, ¿ok? Y no a otro, y también que puedan ver los documentos que solamente ellos han creado, no así para el gerente, como había dicho anteriormente. Una vez dado este check, sin este check, bueno, no se va a activar la propiedad de datos. Ok. Lo otro que tenemos que hacer, y con que está enlazado la propiedad de datos, es con el módulo de recursos humanos. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es empezar a crear los empleados. Desde los datos maestros de empleados, nosotros creamos
como se puede ver en la imagen, a prueba 1, también creamos a prueba 2 y a otro usuario que se llama gerente, quien será quien controla estos dos amiguitos. Será prueba 1, le damos el nombre, en donde dice el código de usuario, ahí aparecerán todos los usuarios que nosotros tenemos creado en SAP Business One y se enlazará ese usuario con el dato maestro de empleado. Es decir, que prueba 1 estará enlazado, el empleado prueba 1 estará enlazado con el usuario prueba 1 de SAP Business One. ¿Ok? También tenemos que tener presente el rol que va a cumplir este usuario, que va a ser un rol de ventas. ¿Y en qué equipo estará? En el de ventas, y el rol del equipo va a ser un miembro. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la propiedad de datos funciona sabiendo directamente viéndolo con los datos maestros de empleados, si es que él es un miembro o pertenece a una sucursal o etcétera. Nosotros a prueba 1 y prueba 2 van a ser miembros, ¿ok?, del equipo de ventas, y el gerente, como se puede ver también en la pantalla, aparece si es jefe o miembro, y gerente va a ser jefe de ambos. Entonces, hay otra parte también que tenemos que tener en consideración, que cuando activamos la propiedad de datos dentro de la inicialización de sistema en socios de negocios, nosotros tenemos que ir a los datos maestros de socios de negocios, ver a este mismo, por ejemplo, y decirle quién es propietario de este socio de negocio. Y en este caso, prueba 1 va a ser propietario del socio de negocio que va a estar en pantalla, y prueba 1 solamente va a poder hacerle documentos de venta a este socio de negocios, y solamente prueba 1 puede ver los documentos realizados a este socio de negocios. No así su par, que va a ser prueba 2, que no va a poder ver los documentos que hizo prueba 1. ¿Ok? Una vez definido esto, recién nos vamos a configurar lo que son las propiedades de datos. ¿De dónde se hace esto? Desde gestión, inicialización de sistema, autorizaciones, propiedad de datos y autorizaciones de propiedad de datos. Aquí tenemos dos pantallas en donde aparecen los empleados que tenemos. Si nosotros no configuramos los datos maestros de empleados, no se nos van a mostrar los usuarios en este módulo. Entonces, en la primera pantalla tenemos al usuario gerente, que sale marcado en recuadro rojo. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo al gerente? Que para sus subordinados, él tenga completa autorización para todos los módulos. ¿Ok? Y lo que aparece en la pantalla inferior dice que prueba 1, y asimismo también para prueba 2, es que entre ellos, entre sus pares, no van a poder verse los documentos entre sí y tampoco van a poder ver los documentos del gerente. No sé si se entiende. Que gerente va a poder ver los documentos de sus subordinados, en este caso prueba 1 y prueba 2, y en la pantalla inferior de que prueba 1 y prueba 2, entre sí, entre sus pares, no van a poder verse los documentos y tampoco hace gerente. Eso era la propiedad de datos y por último viene lo que es el editor de interfaz de formulario. Lo que hace el editor de interfaz de formulario, por ejemplo, se puede ver en la ventana que tengo creada, en donde cambié no sé, los comentarios más arriba y se puede hacer distintas configuraciones. Esto gráficamente lo vamos a poder ver más adelante. Se hace desde el menú superior de SAP. Dice herramientas y editar IU de formulario. ¿Cuál es el fin de esto? En verdad es hacer el formulario a gusto para que, bueno, es a gusto para sentirse más cómodo haciendo o llenando algún tipo de formulario o algún documento. Una vez activado esto, se nos aparecerá esta pantalla en negro y se podrá cambiar los campos donde yo quiera dentro de este mismo formulario. En resumen,
¿qué es lo que fue, qué es lo que vimos en esta presentación? Como primer paso fue crear un usuario y llenar la información en los campos requeridos por SAP. Segundo, se mencionaron los tipos de licencias que existen para SAP Business One, haciendo mención que cada licencia está enfocada en un área de la empresa y que tendrá restricciones en algunos módulos. Otro concepto fue que una vez creado el usuario debemos asignarle esta licencia correspondiente a las funciones que cumpla el empleado de esta empresa. También que en el módulo de autorizaciones debemos asignarle, perdón, que en el módulo de autorizaciones podemos limitar a los usuarios a que accedan a diversos módulos y tablas de usuarios. También probamos cómo se comportan las autorizaciones para los grupos de usuarios y cómo podemos copiar autorizaciones de manera más eficiente y más rápida. Otro punto fue que con la propiedad de datos logramos ver cómo se puede resguardar la información que manejan otros usuarios en SAP Business One. Y por último, que la idea de los formularios de SAP Business One es que el usuario organice a gusto los documentos de manera que sea más eficiente para él. Hasta aquí ha sido esta presentación. Ahora viene lo que es la parte, de alguna manera técnica, sino que va a ser ver cómo realizamos esto directo desde los módulos de SAP. Como pueden ver, yo tengo al usuario manager conectado. Tengo al usuario manager. Y lo primero que habíamos visto fue la creación de un usuario. Esto se hace del módulo de gestión, definiciones, general y usuario. Ojalá. Ok. Dame un segundo. Ok, tengo que cargar la licencia. Un segundito, porfa. La licencia. ¿Dónde está? Ok, en este momento tuvimos un problema. Voy a ver el archivo de licencia y enseguida continuamos con esto.
Dame un segundo que voy a terminar el ambiente. En donde son los usuarios. Dame un minuto, por favor. Ok. Ok. Dame un segundo. No, hay que cerrarlo. A la prueba 1. Estamos asignando las licencias a los usuarios. Prueba 1 y prueba 2. Para que puedan tener acceso a los módulos. También al usuario gerente, si no yo podría estar un poco más acá arriba. Gerente. Aquí está. Ok. Denme un segundo para terminar el ambiente. Están todas las licencias asignadas. Prueba 2. Ok, mientras carga esto, desde el módulo de definiciones, general y usuarios, me aparece la siguiente ventana ya lista para poder yo crear un usuario. Ok, recordemos que los campos importantes que tenemos que ingresar los datos son el código del usuario, el nombre del usuario. Recordemos también que para la propiedad de datos debemos tener el empleado y la contraseña. ¿Ok? Nosotros ya tenemos definidos al usuario prueba 1, en donde tiene su mail, su número de teléfono, etcétera, el departamento que pertenece, el empleado y todo ya preconfigurado para los siguientes módulos. Voy a abrir ingresar con el siguiente usuario. Entonces, el primer paso era crear un usuario y lo siguiente es la asignación de licencias que se hace desde el módulo de gestión, licencia y gestión de autorización. Una vez ingresado a este módulo, habíamos dicho que en la parte izquierda se puede seleccionar al usuario. Como pueden ver, y nos pasó ahora, el usuario tiene que estar desconectado para yo poder asignarle la licencia. En este caso, a prueba 1, yo le puedo asignar una licencia, las cuales fueron profesionales. ¿Ok? Una vez seleccionado en los recuadros, yo le doy OK. Y el usuario ya queda con esa licencia asignada y desde ya puede estar participando de algunos módulos. ¿Ok? Voy a abrir a prueba 1 para terminar el ambiente. Una vez que ya asignamos la licencia, que creamos el usuario, asignamos las licencias, yo tengo que definir las autorizaciones para estos tipos de usuarios. ¿Ok? Esto es en inicialización de sistemas, autorizaciones y autorizaciones generales. Tenemos lo siguiente, la siguiente pantalla donde tenemos los usuarios, los grupos de usuarios y las autorizaciones. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros podemos hacer
es que el usuario prueba 1 y también prueba 2, podemos definirle las autorizaciones, ¿ok? Por ejemplo, que para diversos documentos, aquí también se puede desplegar más ventanas aún, ¿ok? Podemos recordar que autorización total, solo lectura y falta de autorización. Así mismo para prueba 2. ¿Está bien? Una vez asignada las autorizaciones, nosotros podemos hacerlo de dos formas, o usuario, solo el usuario, o lo podemos hacer desde los grupos de usuario. Dejemos que se cambie. Ok, así. Y el grupo de usuario se hace de la misma manera. Nosotros teníamos al grupo de ventas y el grupo de ventas donde se aplican las autorizaciones que nosotros queremos que tengan todos estos usuarios. ¿Cómo se creaban estos grupos? Se hace desde grupos de autorizaciones. Desde los grupos de autorizaciones y nosotros podemos crear grupos. Seleccionamos crear, no sé, y vamos a prueba 1, se va a llamar este grupo y una descripción del grupo también va a ser prueba 1 y le damos crear. Aquí se creó el grupo prueba 1 y podemos enseguida poder asignarle un usuario a este grupo desde esta pantalla en donde aparecerán todos los usuarios creados. Yo le digo que este personaje participe de este grupo de autorización y quedará dentro de este grupo y posteriormente se actualiza. Le damos OK y ya tenemos un grupo y a un usuario dentro de este grupo. Otra manera de poder asignar un usuario al grupo es que desde definiciones, en general y usuario, hay un campo donde dice grupo de autorizaciones. Si yo selecciono, me aparecerán todos los grupos de autorizaciones que ya están creados. Entonces yo le digo que este usuario va a pertenecer a X grupos. Si yo veo que el usuario prueba 1 pertenece al grupo de ventas. Aquí sale marcado grupo de ventas. ¿Okay? Lo siguiente que vimos fue las autorizaciones adicionales. Esto se va desde el módulo de definiciones, inicialización de sistemas, autorizaciones y autorizaciones generales. No, perdón, no autorizaciones generales, sino que esto es, aquí está, autorizaciones adicionales. Como yo le había dicho, ya tengo esta pantalla en donde yo puedo añadir un mismo nivel. Le vamos a poner test 2 para que vean cómo se añade un nivel. Test 2. ¿Ok? Y actualizamos. Y aquí ya nos aparece. Esto aparecerá posteriormente dentro de las autorizaciones generales. Y como habíamos dicho, tendremos que asignarle un ID de formulario. ¿Ok? En este caso, prueba 1 ya hace referencia a una tabla de usuario. Ahí sí. En herramientas. Por ejemplo, este campo de usuario, definido por el usuario. ¿Cómo yo puedo ver la información del ID de formulario? Es en visualizar, información de sistema, y yo me posiciono sobre el campo y me va a dar un ID de formulario que aparece en el sector de acá abajo, fíjense. Aquí yo selecciono sobre este campo y me dice que la ID del formulario para esta tabla de usuario es el 1104, ¿no? Bueno, aquí es otra tabla. Yo selecciono, voy a editar y yo ingreso este ID de formulario como pudiera ingresar yo otros también. ¿Ok? Para este caso ingresaremos el día 1105, que si no me equivoco debería ser
esta ventana. Déjenme visualizar. No es esta ventana. Este debe ser. No. 05, ok. Ok, bueno, después podemos hacer la prueba de esto. Una vez que he definido esto y definido el ID del formulario, me tengo que ir a las autorizaciones generales y ahora sí me aparecerá para yo poder dar acceso a un usuario a esta tabla de usuario, valga la redundancia. Es decir, que a todos los usuarios de venta, si es un grupo. Y como ya pueden ver, está creado prueba 1 y test 2, que fue la que creamos, y yo le puedo decir que falta la autorización para ingresar a esta tabla, y asimismo también para la tabla de prueba 1. ¿Ok? Así yo restringo a los usuarios de ingresar a dicha tabla de usuarios. Otro concepto que vimos fue la propiedad de datos, para restringir que otros usuarios puedan ver los documentos creados o proteger los datos de la misma empresa. Esto se hace desde inicialización de sistemas, parametrizaciones generales. ¿Ok? La primera pantalla que tenemos que ver era en socios de negocio, en donde tenemos que activar este check, ¿ok? Para activar la propiedad de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros y cómo va a funcionar en nuestro ambiente? Es que lo vamos a hacer por socio de negocio y documentos. Si nosotros no hacemos este paso, no se va a poder configurar lo que es la propiedad de datos. ¿Ok? Entonces, en parametrizaciones generales, socio de negocios, yo habilito este check y lo habilito por socio de negocio y documentos. Lo siguiente es que hay que hacer los datos maestros de empleados dentro del módulo de recursos humanos en datos maestros de empleados. Nosotros ya tenemos creado, por ejemplo, a prueba 1, diciéndole que el nombre va a ser prueba 1, o esto es de prueba, ¿no? Va a pertenecer, va a ser un vendedor, pertenece al departamento de ventas, su gerente va a ser el usuario gerente, ¿ok? Que eso está previamente también configurado en SAP. Y el usuario, el empleado prueba 1 va a estar ligado a prueba 1, que es el usuario de SAP. Si yo abro esta ventana, aparecen las definiciones de usuario, diciéndome que hago referencia a prueba 1 del usuario de SAP. Una vez yo ingresando estos datos, yo puedo ir más abajo a la pestaña miembros y yo le defino un rol a este usuario, el cual va a ser ventas, y dentro de los equipos, bueno, va a pertenecer al equipo de venta y va a tener un rol en el equipo, el cual va a ser un miembro de este equipo. No así, por ejemplo, gerente que va a ser el jefe de este equipo. No sé si se ve la diferencia. Prueba 2 va a ser un miembro del equipo de ventas y gerente va a ser el jefe del equipo de ventas. Con esto hacemos la diferenciación para después en la propiedad de datos decirle que entre los pares y entre el jefe no se puedan ver. O sea que el miembro no pueda ver los documentos ni de su par, ni tampoco de su jefe. Una vez definido los datos maestros de empleado, nos tenemos que ir a los socios de negocios. Dato maestro de socio de negocio. Y decirle, por ejemplo, vamos a seleccionar un socio de negocios. Déjeme buscar la prueba 1. Que ya estaba preconfigurado. Aquí está. El nombre de este socio de negocio, Parameter Technology, el propietario va a ser prueba 1. Esto quiere decir que solamente prueba 1
va a poder acceder a los documentos realizados a este socio de negocios y solamente prueba 1 puede hacer venta a este socio de negocios. ¿Ok? Eso quiere decir que prueba 2 no puede ver ni al socio de negocio de él, de prueba 1, ni tampoco ver los documentos ya creados de prueba 1, porque él va a ser el propietario de esos datos. Pero sí gerente va a poder ver los documentos creados de él y también podría hacerle algún documento de venta también a este socio de negocio. Ok, una vez definido esto, recién podemos ir a configurar lo que son las propiedades de datos. Inicialización de sistemas, autorizaciones, propiedad de datos y las autorizaciones de propiedad de datos. Si yo no tengo creado los datos maestros de empleados en el módulo de recursos humanos, no voy a poder ver a estos usuarios. ¿Ok? Esta función funciona específicamente con el módulo de recursos humanos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué? Es porque tienen estos campos de acá arriba que se definen dentro de ese módulo. Entonces, para nuestro caso, le decimos que gerente, que es el jefe de prueba 1 y prueba 2, ¿qué podrá hacer? Que para sus subordinados, él podrá ver completamente todos los documentos, ¿ok? Inclusive el socio de negocios, aquí están los documentos, ¿ok? Anticipo de cliente, anticipo de proveedores, devoluciones, socio de negocio, etc. Él podrá ver completamente todos los documentos creados desde sus subordinados, que es prueba 1 y prueba 2. Pero para prueba 1 y para prueba 2, ellos, para su gerente o su jefe, él no podrá ver ni los socios negocios que está ligado gerente o que es propietario gerente, ni tampoco ninguno de sus documentos, ¿ok? Y tampoco para sus pares, como se puede ver acá. Es decir, que prueba 1 no puede ver nada de prueba 2, ni nada de gerente, pero gerente sí puede ver los documentos creados por prueba 1 y prueba 2, ¿ok? Una vez que definimos esto, podemos hacer la siguiente prueba. Vamos a... Aquí está prueba 1, prueba 2. Mientras voy a dejar que inicie la sesión de gerente. Vamos a realizar un documento de venta. Una orden de venta, por ejemplo. Ok, me salió el tipo de cambio, vamos a poner que 670 hoy. Solo a modo de ejemplo. Ok, este usuario es prueba 2. Por ejemplo, en esta orden de venta, si ven, yo digo que el propietario de este documento va a ser prueba 2. Es decir, que prueba 2 realizó este documento y prueba 1 no debería ver este documento. Vamos a hacer la prueba. Voy a tomar el número de este documento. Aquí sabemos que es prueba 2. Y prueba 1 no debería ver este documento. Si yo ingreso en buscar, yo pego, me arroja un error. Dice que no existen registros coincidentes. Esto es por la propiedad de datos, porque el propietario de este documento es prueba 2, entonces prueba 1 no puede ver este documento, pero sí gerente debería poder verlo. Gerente, con su password. Esperemos que podamos ingresar con gerente. Ok. Entonces, gerente, no me equivoqué. Es una orden de venta. Entonces,
Gerente sí podría ver el documento creado por prueba 2, ya que él es el jefe y el jefe puede ver todo lo que hace el subordinado, como lo definimos en la propiedad de datos. Entonces, si yo busco este documento, yo lo puedo ver y puedo ver que prueba 2 es el propietario, pero lo estoy viendo desde el usuario gerente. No así prueba 1, no puede ver este documento, y prueba 2, el propietario de este mismo documento. Ahora, otra prueba de las que podemos hacer es que prueba 2 puede hacer un documento de... si es que puede hacerle un documento a un socio de negocio que es propietario de prueba 1. Entonces, tenemos que prueba 1, vamos a sacar esto. Vamos a ver un poco la orden de venta. Ok, para meter Technology. Él es... Este socio de negocios es propietario de prueba 1, ¿ok? Entonces, si yo digo que prueba 2 quiere hacer un documento a este socio de negocios, me sale lo siguiente, que no va a encontrar a este socio de negocios porque prueba 2 no es el propietario de este socio de negocios y prueba 2 no puede hacerle documentos de venta a este socio de negocios, ningún otro tipo de documentos como lo vimos anteriormente. Pero si el gerente quisiera hacerle un documento a este socio de negocios, ingreso el nombre, perdón. Bueno, y ahí ya se puede ver que ya cargó el socio de negocios y sí puede hacerle un documento de venta a este socio de negocios. Entonces, la propiedad de datos, ¿para qué nos sirve? Es para resguardar de alguna manera la información entre pares y en este caso el gerente sí puede verlos, ¿ok? Entonces, es que prueba 1 no puede ver los documentos de sus pares y tampoco puede hacerle documentos de venta a los socios de negocios del contrario, ¿ok? Pero sí su supervisor, su gerente o como los quieran definir, ellos pueden ver y administrar, no sé, ver los documentos que se realizaron, etcétera. Esto de alguna manera es bastante utilizado en lo que es en las ventas, sobre todo de empresas donde se comisiona y etcétera. Por último, lo último que tenemos que ver es el editor de interfaz de formulario. Esto se hace, por ejemplo, voy a seleccionar un documento, bueno, en la misma orden de venta. Entonces se hace desde herramienta y dice editar IU de formulario. Se me pone esta pestaña en negro, ¿no? Y yo puedo hacer lo siguiente. Si yo quiero, no sé, cambiar esto, yo selecciono algún campo de esto y lo puedo subir sin ningún problema y dejarlo ahí, por ejemplo. O quiero bajar, no sé, la fecha de documento a mí me place que quede acá abajo y yo lo cambio sin ningún problema. O bueno, y así podemos estar modificando a gusto esto. La idea es que el usuario quede más cómodo poder llenar este tipo de documentos. Y algo bien importante de esto es que aplica solamente para el usuario. O sea, si yo hago un cambio en el usuario manager o en el usuario prueba 1, gerente, no se debería por qué aplicar al otro. O sea, no se va a aplicar al otro usuario. Luego de que yo modifico a gusto esto, doy guardar y ya está listo el cambio. Así que, bueno, eso sería lo que es la presentación. Creo que ahora pasaremos a una ronda de preguntas.